Muchas gracias, muchas gracias. Hay unos aplausos virtuales. Bueno, presentarme, yo soy Gracia Algalarrando, soy fundadora y gerenta general de GUMAP. En GUMAP ayudamos a las empresas a lograr la igualdad de género y ya llevamos 9 años, de hecho estamos de aniversario este sábado. Vamos a cumplir 9 años asesorando, acompañando a las organizaciones. Hacemos programas de mentorías, hacemos talleres, capacitaciones. El año pasado nos involucramos en todo lo que tenía que ver con Ley Karin. Ahí de la mano de Hernán estuvimos acompañando a muchas de sus organizaciones, así que muy contentas por eso. Y a propósito de que en febrero salió este DS 44, se hizo, entró en vigencia, y con eso entonces las organizaciones tienen que empezar a tomar medidas, e implementar distintas formas, mecanismos de prevenir riesgos. Y a nosotros nos interesó especialmente todo esto que tiene que ver con el enfoque de género, porque lo que dice el DS es que tiene que tener enfoque de género. Entonces, justamente hoy día invitamos a Hernán para tener esta conversación. Estuvimos ahí trabajando mucho esta presentación, lo que íbamos a decir, porque finalmente Hernán desde la parte que tiene que ver como lo más legal y nosotras desde lo que tiene que ver con el mundo de la igualdad de género, veíamos ahí una unión para poder Mm. trabajar este tema y que les fuera de utilidad para todos y todas ustedes. Así que con esta presentación, eso sí, primero decir que el chat entonces está abierto para las consultas, pedirles que no las hagan a mano alzada, sino que lo hagan a través del chat y ahí vamos a ir recogiendo las consultas, especialmente en la parte final. Eh, y bueno, de todas formas queremos hacerlo interactivo, así que Nan ahora de hecho tiene como una pequeña actividad para que todas y todos podamos dejar también nuestra opinión. Así que ahora sí, yo te voy ayudando con la presentación, Nan. Déjame Muchas ver. gracias. Muchas gracias, gracias. Y gracias a WOMAP también por esta valentía de tomar un tema que es como del mundo del área de prevención, ¿cierto? Pero que tiene este componente que la verdad ha generado harta consulta y poca respuesta por parte de los organismos públicos, que tiene que ver con el enfoque de género, con las personas especialmente sensibles a ciertos riesgos. Porque cuando yo conversaba con Gracia de repente y tocábamos estos temas a propósito de la ley Karin, que habla del enfoque de género en las investigaciones, ahora el DS 44 habla también de la prevención con enfoque de género, en realidad nunca hemos tenido como una definición per se. Y lo más importante, quizá tampoco tenemos unificaciones de ciertos conceptos. Y las secas acá de WOMAP sí que saben de esto, sí que saben integrar grupos humanos y saben intervenir también lugares de trabajo donde esto no existe o está más o menos afectado, ¿cierto? Porque no sé, gracias, si tú opinas que este es un tema que está superado. Yo creo que no, no sé. El enfoque de género como enfoque creo que es algo necesario abordar en ciertos ámbitos. Y, y a veces como conversamos con Gracia, de repente es un tema que no sé qué opinas tú, Gracia, pero no sé si lo tenemos como superado a nivel nacional. No, claramente no está superado. Según la ONU nos vamos a demorar 131 años en lograr la igualdad de género, entonces tenemos harto trabajo por hacer. De hecho, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS que están propuestos al 2030, está en el quinto pilar lograr la igualdad de género, y en eso se ha estudiado que no hay ningún país del mundo que vaya a lograrlo. O sea, porque nos quedan 5 años y estamos todos bastante lejos, así que yo creo que queda mucho camino por recorrer. Oye, a veces, no sé, no encuentro el micrófono, entonces por eso tú me hablaste y yo no encontré el micrófono, así que cuando estoy presentando está más difícil, pero ahí vamos haciendo. Ahí lo voy a lograr, ¿ya? Excelente, ¿no? Dale, Hernán. Ahora vuelvo a presentar. ¿No? ¿Se está viendo? No entro Sí, duda. Ya. se está Está viendo. bien. Y Ya. eso. Y a propósito de estas preguntas que me han salido en la docencia, cuando hacemos el curso del DS 44, ¿cierto? En la OT, qué sé yo, siempre sale, ¿qué temas vemos con el enfoque de género? Bueno, nosotros ahora queremos partir con una pregunta hacia ustedes. Y acá con Goma preparamos este Menti, entonces los invitamos a que ustedes puedan escanear este código QR y me respondan en un concepto, en una palabra, en una frase corta, ¿qué diferencias de riesgos tú puedes ver asociado en tu trabajo a propósito de incluir este concepto, esta idea del enfoque de género? ¿Vas a ver diferencias respecto a los riesgos visualizados que existen ahora versus colocándole este enfoque de género? ¿Qué cambios tú podrías ver al respecto?
Entonces, con GoMap les preparamos esta herramienta, ya es una herramienta anónima. Uy, se salió la presentación, gracias. Sí, es que ahora voy a ir a buscar los resultados, pero un segundo. Ah, ¿Ya lo alcanzaron a escanear? si quieren se los colocamos de nuevo y les puedo mandar por el chat Ya, también un segundo. la... Es que en el Mentimeter tengo la... Un segundo, que ahí tengo también igual el código QR. Y eso es lo importante, ¿eh? Nosotros en estas instancias que hacemos con Gracia siempre las hacemos anonimizadas, para que de verdad ustedes puedan responder en un ámbito real, sin complicaciones en lo que van a decir, lo que van a opinar. ¿Ya? Sabemos que este es un tema complicado, pero lo queremos abordar de la forma más profesional posible. ¿Ya? Y queremos que ustedes tengan esas herramientas cuando les toque hacer sus matrices, mapas de riesgo, etcétera. Ya, no, acá voy a necesitar ayuda, parece. Ay, denme un segundo, denme un segundo. No sé si voy a volver al... Sí, Sí, que Félix me ayuda mostrando por mientras el QR y yo voy a buscar el Mentimeter que estoy... yo de todas formas igual les voy a mandar el link del Mentimeter por el chat, porque a veces pueden estar viendo la presentación por el teléfono. Entonces, para que no se compliquen con eso, yo ahora les voy a mandar el link de la pregunta por el chat para que la puedan ver. La pregunta es la siguiente: ¿qué diferencias de riesgo podrían ver ustedes a propósito que le estamos incluyendo este tema de la perspectiva de género, a propósito del DS-44? ¿Ya? Ya, lo encontré. Voy ahora sí. Aquí voy. Ya, ahí se va viendo la respuesta. A ver qué ha salido. ¿Se Mayor ve? exposición. Tallas de EPP. Claro, los elementos de protección personal. El riesgo psicolaboral. Mira, las respuestas que más se repiten se van poniendo en el centro, da doble presencia, fíjate. Como factor, esto de no poder dividir la casa del trabajo, tomarlo Mm. como un factor del enfoque de género, claro. Uno podría asumir de que de repente pueden haber ciertos géneros que les va a costar más hacer eso y por ende les va a afectar más, ¿cierto? Prejuicios, implemento y ergonomía. Lo psicosocial. Mira, salió ahí más cuidado con los gays. Carga mental, actuar adecuado, conciliación vida-trabajo. Los síntomas son distintos, las brechas salariales, los prejuicios. ¿Sí? Fíjate que riesgo de robos. Claro. Esto es lo que están diciendo ustedes, por si acaso. Es una forma de acercarnos al concepto, que es lo que queremos buscar. Actuar adecuado. Yo creo que por ahí se quedó, ¿ah? Y mira, lo que yo puedo observar al principio de lo que ustedes más o menos entienden del tema perspectiva de género es que la regla general es que se está enfocando más bien a lo psicosocial, ¿ya? En segundo lugar, hablaron de temas que ya están regulados por diferencia de sexo, no de género. Por ejemplo, salió el tema de carga o el tema de las tallas, ¿cierto? Pero ahora se van a dar cuenta que el decreto Supremo 44 nos obliga a ir más allá. Y en ese sentido, tenemos que dar alguna aproximación adecuada para que las áreas de prevención, cuando les toque hacer la evaluación de los procesos, la detección de los riesgos, la valoración de los riesgos y las matrices, sean capaces de distinguir dónde colocar el concepto de perspectiva de género y dónde no. ¿Ya? Gran pregunta que se realiza al respecto. Entonces, lo primero que les queremos decir es que el tema de la perspectiva de género no nace con el DS-44, ¿ya? Existen otras legislaciones, otras normativas en Chile que hablan de estos temas. Primero, el tema de la ley SAMUD y la ley antidiscriminación, ¿cierto? Que establecía medidas preventivas, al igual que el Código del Trabajo, ¿cierto? A propósito de la tutela de derechos fundamentales. Tenemos un matrimonio igualitario en Chile, ¿cierto? Tenemos matrimonio para personas del mismo sexo y tenemos también acuerdo de unión civil. Tenemos la ley 21.120, ¿ya? Que es la ley de identidad de género. Personas mayores de 14 años puedan solicitar el nombre y el sexo registral, cambiarlo a su documento de identidad, de acuerdo, y miren lo que dice la ley, a la identidad de género autopercibida. Quédense con ese concepto, ¿ya? Y por último,
¿ya? De las leyes más importantes tenemos la ley 20.840 que justamente estableció ciertas cuotas de género, por ejemplo, para organismos de elección popular, el Congreso, los consejeros regionales, etcétera, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista legislativo, hay normativa, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo yo me acerco al concepto que me está trayendo el DS-44? Si vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Dónde está el concepto de enfoque de género en el Decreto Supremo 44? ¿Cierto? Está en el artículo tercero como un principio de la gestión preventiva, ¿cierto? ¿Qué significa esto de tener enfoque de género en la gestión de los riesgos? Dice que en el diseño, planificación, implementación y evaluación de las actividades preventivas se deberá siempre considerar que las personas se sitúan en trabajo en condiciones biológicas, sociales y económicas desiguales, ¿cierto? Y por lo tanto yo debo asumir, no estudiar, asumir de que pueden estar expuestos de manera diferenciada a los riesgos y que pueden producir efectos diversos en la salud de las personas, debiendo garantizarse que las medidas preventivas sean adecuadas y efectivas ante tales diferencias. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que observar con el enfoque de género es que el enfoque lo tengo que colocar no solamente en la confección de la matriz de riesgos, que es de las partes finales que establece el Decreto Supremo 44 junto con el mapa, ¿cierto? Sino que también tengo que generarlo en el diseño, planificación, implementación y evaluación. O sea, durante todo el proceso de detección de riesgos tiene que estar expuesto el enfoque de género. Y en segundo lugar, y al igual que la ley Karin, usted tiene que asumir, no necesariamente evaluar la existencia, asumir de que las personas somos desiguales por nuestro género. ¿Por qué no somos desiguales en otros ambientes? Por ejemplo, en lo socioeconómico, ¿cierto? En lo racial, también somos distintos, pero ahí viene lo que se llama transversalización. El Decreto Supremo 44 está basado en parte por los tratados internacionales que se refieren justamente al tema género. Entonces, por cierto que estos conceptos pueden cambiar con otros, pero ahora nos vamos a enfocar en este que nos pidió el DC-44, que es el género. Y el género implica que hay actividades, ¿cierto?, en las cuales mi condición de género va a ser distinta y va a crear una condición de riesgo distinta a otra persona que no lo tiene. Entonces, se tiene que asumir de que existe eso. Y para entender el enfoque de género, es importante entender qué es el género, porque no existe una definición legal de género. Entonces, para poder entender esto y para que las áreas de prevención puedan crear sus matrices, es importante entender ciertas conceptualizaciones y esta la tomamos de un programa de capacitación al cual yo participé del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y lo primero que nos dice es que el sexo biológico no es lo mismo que el género. El sexo biológico son los caracteres asignados al nacer, son binarios, son hombre o mujer, masculino, femenino, ¿cierto? Y el género no. El género tiene un carácter social, cultural, que se construye, ¿cierto? Y se va externalizando por parte de la persona a través de símbolos, ritos, instituciones. Entonces las personas tienen una identidad de género, que es cómo la persona vive ese género, cómo lo siente, cómo lo autopercibe, ¿ya? Como lo dice la ley. La expresión de género, como yo se lo muestro al mundo, y la orientación sexual, que es la atracción hacia otra persona. Y estos conceptos de por sí tampoco tienen que estar correlacionados. O sea, yo podría tener una vivencia personal, una identidad de género con una expresión que quizá no sea coherente con la orientación sexual. Desde ese punto de vista, y como primer acercamiento a la perspectiva de género, es que esa autopercepción que me lleva a tener un género determinado me impone a mí una posición y un lugar en el trabajo que me puede exponer a ciertas situaciones que en otras circunstancias no me expondría. ¿Y por qué le colocan el apellido enfoque de, perspectiva de género, enfoque de género? Porque el enfoque de género implica que históricamente han habido roles para ciertos géneros en específicos en los cuales se le ha entregado cierta división a ciertas actividades por el hecho de pertenecer a un género determinado. Ojo, he hablado solamente de género, porque todavía estamos bajo la idea de que estos roles, estas distinciones tienen que ver con el sexo biológico.
históricamente la ética y la norma que ha ocurrido durante todo este tiempo ha sido la ética y norma masculina. ¿Por qué? Porque era la fuerza laboral mayoritaria que componía los lugares de trabajo. Entonces hablemos de un primer género, las mujeres, pues. Las mujeres han tenido que involucrar en los lugares de trabajo, todavía tomando posiciones dentro de estos lugares, ¿cierto? Y de a poco no solamente tomando posiciones, sino también tomando liderazgo, tomando jefatura. Y en esta construcción histórica, donde han podido participar, con dificultad, por cierto, las mujeres, las diversidades sexogenéricas, es donde este grupo en específico puede tener ciertos riesgos particulares que otras personas no los podrían tener. Entonces yo aquí me hago una pregunta, les hago una pregunta y en especial le hago una pregunta a WOMAP en la cara, en la faceta de Gracia. ¿Dónde están los rasgos? ¿Dónde están estas situaciones y estos prejuicios y estos sesgos que me hacen tener esta división y cómo los puedo superar de cara a hacer la detección de riesgos? Ya, y aquí, bueno, muchas gracias, Hernán, por ilustrarnos. Después le voy a dar pase de vuelta a Hernán. Pero para los que no nos conocen, en GUMAP nosotros ayudamos a la empresa a lograr la igualdad de género y esto lo venimos trabajando hace muchos años, como les contaba, a propósito de que nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que apenas había un 5% de empresas que tenían mujeres gerentes generales, esto cuando partió GUMAP. Y esa cifra ha cambiado, no ha cambiado en realidad, según el Foro Económico Mundial. O sea, a nivel de directorio y quizás las gerencias de primeras líneas, eso sí se ha movido, pero hay algunos otros, o en este caso de las gerencias generales, que siguen bastante estáticas. Entonces, nosotros investigando estas causales de este fenómeno que se llama el techo de cristal, nos interesó muchísimo una de ellas, que son los sesgos inconscientes que operan a nivel cultural, a nivel social, a nivel organizacional y en eso habla mucho de estos roles de género que se le entregan tanto a los hombres como a las mujeres en la sociedad, cuál es el rol y en este caso cuáles serían estos rasgos de personalidad quizá femenina, estos estereotipos. Entonces, aquí nosotros ponemos algo que trabajamos en nuestro taller de roles de género y corresponsabilidad. Cuando pensamos en una persona, puede ser un amigo, una amiga o quizás jefe que tuvimos y pensamos en esos rasgos de personalidad femenina que habitualmente se dice que las mujeres somos cariñosas, somos comprensivas, que somos cálidas, amamos a los niños y que habitualmente los hombres son determinados, agresivos o más dominantes, que son líderes o que son independientes, autónomos, ¿cierto? Pensemos en alguien cercano a nosotros y si cumple con todas esas características. O si de repente no sé, por ejemplo, hemos tenido un papá, por ejemplo, que en realidad haya sido cariñoso, que haya sido compasivo, que haya sido cálido. Entonces, uno empieza a darse cuenta que probablemente están bastante cruzados esto y no todo responde a un hombre, no todo responde a una mujer. Esto es como rasgos de personalidad que muchas veces caen en los estereotipos. Entonces, un segundo, ¿se escuchó eso o no? ¿Se escuchó el audio? Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Ya. Ahora viene entonces, no, perdón, se escuchó como el audio de un video, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no se alcanzó a escuchar Ah, eso? no, 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 ¿le puedes poner play de A nuevo? ver. ¿Se No, escuchó no una se escucha. campana? No. ¿No? Ay, ay, ay. Ya, vamos que se puede. Ujú. Vamos a tratar de hacerlo. Entonces, espérame. Vamos a presentar. Ayúdame. Quizá me pueda ayudar esto también un poquito, Félix. Cuando pones presentar, en Ah, lado derecho compartir. dice compartir sonido. Esto es para compartir opciones avanzadas de la función compartir. Ayúdenme. No, 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 no. Compartir dice opciones, compartir sonido al lado derecho, y a la parte de arriba. Mm, ujú. Ah, ya, es verdad. Compartir sonido. Muchas gracias. Ya, ahora sí. Ahí va. Ya, entonces, ahora sí, ¿se escucha? ¿Ahora sí se Ahí escucha? sí, sí. Ya, lo logré, desbloqueé eso. Entonces, yo les quería mostrar, este es un video que nos demuestra cómo muchas veces, incluso desde pequeños y pequeñas, tenemos estos estereotipos, estos sesgos que muchas veces también terminan determinando qué carrera escogemos. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a
think in your head what a firefighter looks Oh, we're like? doing the firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Try Everyone's my put it on. stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? It's really good. Yeah, it's much better than the kids' one. Ahí quería preguntarles, abrir el chat para ver qué les pasó con esto, con este video. ¿Se sintieron algunos reflejados? ¿Les impresionó también igual que a algunos de esos niños que una dijo por ahí que estaban disfrazados? A ver Fíjate si... que es bueno también considerar que esto no nace de lo laboral necesariamente, nace de muy temprana edad, entonces después tenemos que o llegar a los lugares de trabajo y hacer esta distinción. Ahí Loren dijo eso, de como impresionante, que fuerte cuando el niño dice están disfrazados, que en realidad es Mm. como a uno encoge están disfrazadas, se le encoge el corazón. Impresionante el rostro de sorpresa de los niños, excelente, muchas gracias. Es tan real esto, refleja la realidad. Maravillosa la visión, increíble la sorpresa de los niños. Bueno, eso es justamente lo que le pasa a los niños y lo que le pasa a los adultos también. Y vamos a pasar. Y estos roles de género, para no alargar, son algo que desde chicos, quizás de niñas, niños, se nos ha inculcado socialmente. Están desde los mismos juguetes, cuando uno todavía, yo tengo una hija mujer y un hijo hombre, y uno se da cuenta de que a las niñitas les siguen regalando todo rosado, les siguen regalando maquillaje, les siguen regalando guaguas. Lo de las guaguas es impresionante, realmente. Y a los hombres herramientas, Imanix, cubos, qué sé yo, pelotas. Entonces, y lo que hace es que finalmente esto se generan otras destrezas también muchas veces motora, que hace que sea más difícil que el día de mañana las mujeres podamos ir escogiendo quizás libremente, al igual que también los hombres, porque los hombres, ahora lo vamos a ver, esto se traspasa no solo desde el hogar, digamos, de cuáles son las tareas, estos roles de determinar qué tareas tienen que cumplir el hombre, que muchas veces el hombre tiene que ser el proveedor, entonces tiene que salir al mundo del trabajo, la mujer es al hogar, entonces tiene que hacer las tareas domésticas, y en esos roles que nos encasillamos y que no como cuestionamos finalmente, se siguen replicando y se replican también en el mundo del trabajo. Y aquí datos que llaman muchísimo la atención es que las mujeres estamos sobre representadas quizás en el área de la salud, en el área de los cuidados, en el área de la educación, participamos fuertemente en el servicio al consumidor. Pero si nos vamos a otras áreas, por ejemplo, como el área de la minería, de la energía, de infraestructura, ahí hay una muchísimo mayor representación masculina. Y esto también lo decimos, muchas veces también impresiona cuando hay un hombre parvulario o impresiona cuando hay un hombre enfermero que no debiese ser. Y Mm. por otro lado, claro, las mujeres que tienen, no sé, por ejemplo, las grueras que cargan, que son las que mueven, finalmente manejan las grúas,
que son esto mismo que estamos viendo en el video, las que son pilotos, pilotos de aviones, por ejemplo, todavía hasta el día de hoy ya sigue llamando la atención. Entonces, eso es porque justamente en nuestro cerebro tenemos todavía estos sesgos de cuáles son estos roles del hombre y de la mujer en la sociedad. ¿Qué rol debiese cumplir el hombre? ¿Qué rol debiese cumplir la mujer en la sociedad? Te doy el pase de nuevo, Hernán. Y te agradezco, Gracia, porque para interiorizarnos en el concepto de género es importante saber de que tenemos sesgos. Y las personas que estamos detrás de esto, ya sea por el lado de la prevención o por el tema legal, seguimos teniendo sesgos por género. Es más, voy a entregar una conversación que tuve con Gracia, que a ella le tocó ver una empresa donde dijeron, no, no queremos mandar a estas mujeres a ese lugar porque es peligroso, preferimos mandar hombres. Entonces, a partir de esa conversación que Gracia me compartió, uno dice, bueno, la empresa quiere proteger a esas personas que son mujeres para no mandarlo a un lugar peligroso, prefiere mandar hombres. ¿Estamos realmente poniendo un enfoque de género en ese lugar de trabajo? Mira lo que dijo Rosemary acá, se presume que hay cargos que según tu género no puedes realizar. Entonces, solución para eliminar el riesgo, elimina el género. Entonces, quedémonos solo con hombres. Y este es un acercamiento impropio. ¿Por qué? Primero porque no se puede, es absolutamente impropio, ilegal estar condicionando la contratación según tu género, ¿cierto? Pero lo más impropio que puede pasar acá es que tú no estás adaptando al trabajo a la persona. Para que las mujeres, por ejemplo, hablando de las mujeres del ejemplo que el video que puso Gracia, pudieran llegar a eso, tuvimos que darnos la oportunidad de que ellas pudieran aprender esto y querer esto como carrera, como opción, sin que les pusieran barreras entre medio. Y es más, quizá qué le pasó en el camino a esas mujeres para poder darle el espacio para que ellas pudieran estar. ¿Para qué hablamos de las diversidades sexuales también? Ahora bien, según la cartilla técnica que nos entrega el Instituto de Seguridad Laboral para realizar este enfoque de género en la prevención, dice primero que existen roles, como decía Gracia, roles y estereotipos que contribuyen a la generación de sesgos y barreras que perjudican la oportunidad de las mujeres y disidencias sexogenéricas. Y por ende te exponen a una mayor vulnerabilidad por estar en esa situación. Entonces, si yo quiero colocar enfoque de género en esta prevención, ¿ya? En cada una de las etapas descritas, evaluación, identificación, control, hay que tener una correlación, un diálogo con las personas trabajadoras, con las organizaciones sindicales, con las organizaciones intermedias, los departamentos de prevención, los comités paritarios, ¿cierto? En orden a verificar si existen riesgos. Pero aquí yo les voy a dar una sorpresa. Hasta el momento siempre hemos conversado de los riesgos psicosociales, ¿cierto? De lo que yo concepto, de lo que yo digo, de lo que yo expreso. ¿Pueden haber riesgos físicos en los cuales yo tenga que colocar el género para distinguir si hay una situación distinta a la otra? Y según la cartilla, me dice que sí, porque son riesgos laborales que pueden causar un daño en integridad física y psíquica de las personas. Entonces, esta cartilla, según muchos prevencionistas me han dicho que no les ha ayudado mucho porque desde el punto de vista práctico de cómo formar estos documentos, estas herramientas que la ley me obliga a tener para la seguridad, no me entrega mucha solución respecto a cómo yo lo debo aportar y cómo yo debo hacer la distinción cuando hacerlo y cuando no hacerlo. Entonces ahora, con Gracia, a propósito de conversar esto, les vamos a hacer una aproximación que es propia, que es interna de nosotros, que ha sido evaluada también a propósito de lo que hemos conversando, de cómo ustedes pueden abordar la metodología que establece los organismos de salud, ¿cierto? Y de seguridad en el trabajo, y lo implementen de cara a su trabajo, que es justamente el tema preventivo. Primero, ustedes saben que hay una guía para justamente la detección de riesgos en los lugares de trabajo, ¿cierto? Que es una guía que justamente nos ayuda a hacer esta detención, que también está en apoyo a las mutualidades. Y básicamente en esta guía se establecen 6 etapas clave, que es levantar procesos, o sea, en esta empresa se fabrican vasos, ¿cierto? ¿Qué riesgos existen a propósito de la fabricación de los vasos? Veamos si hay maquinarias, veamos si tenemos elementos químicos, veamos si tenemos que interactuar con los trabajadores. Bajo esa situación, ¿qué riesgos se van a generar a propósito de esto y qué graduación del riesgo voy a poner en cada una de esas etapas? ¿Qué controles voy a asumir?
Y luego de eso vamos a construir esta matriz que en algunas empresas ya estaba construida de antes del DS44, con la diferencia que ahora tienen que tener estos elementos adicionales. Desde ya les digo que las mutualidades, la H, el IST y la mutual de seguridad, no tienen una unificación respecto a cómo se debe confeccionar la matriz, a pesar de que salió un formato base por parte del ISL, ¿ya? Y eso de por sí genera temas. Y cuando hemos visto este tema a nivel de docencia, ¿cierto? Yo le he dicho también a todas las personas que manejan estos temas es que no tengan miedo en agregar columnas adicionales o notas adicionales que les permitan determinar que al menos, por lo menos lo que se refiere a género y personas sensibles a ciertos riesgos, ustedes lo abordaron. El tema es que no sabemos cómo, entonces ahora les vamos a entregar una herramienta, una aproximación a esto. Importante saber que en los procesos productivos siempre van a haber relaciones humanas y por ende en esas relaciones humanas van a haber riesgos psicosociales independiente de la actividad, pero no lo pueden remitir a que los riesgos referidos a género solamente afectan lo psicosocial. Esa es la primera barrera que tenemos que romper. También existen las diferencias físicas que van a aportar a tener una distinción respecto a cómo estamos evaluando los riesgos. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué me recomienda esta guía? ¿Cierto? Primero, determinar si existe una fuente de daño. Si yo voy a un lugar de trabajo, una oficina, tendría que decirle a la gente que tenga una protección acerca de la radiación ionizante. Lo más probable es que no, porque no hay una fuente ionizante, no hay una fuente radiactiva, entonces, ¿por qué yo debería aplicar medidas al respecto? Pero si existe, primer acto, identificación, es donde también yo debería aplicar perspectiva de género. ¿Cómo está la distribución hombre-mujer, como decía Gracia? Que es un factor inicial, porque eso es sexo, pero por lo menos es un avance, ¿cierto? ¿Quién o qué puede ser dañado a propósito de ese riesgo? Ya sea psicosocial, ya sea ergonómico. ¿Y cómo puede ocurrir el daño? Estas tres preguntas, que son tan básicas para poder abordar cada uno de los procesos, tienen que tener este enfoque y el enfoque consiste en lo siguiente. Yo lo pregunto, me lo respondo y después aplico el enfoque de género y veo si eso cambia la respuesta. Lo mismo más o menos que uno hace en el proceso de Leicaring cuando uno hace la investigación con enfoque de género. De hecho, dentro de acá está un psicólogo que con él también he hecho investigaciones y lo que se hace para establecer enfoque de género es que justamente yo llego a una conclusión en base a los medios probatorios y luego de eso digo, bueno, si yo aplicara distinciones por el género, ¿cambiaría mi resultado? Si la respuesta es que no, es que tú aplicaste el enfoque de género pero no te generó cambio ninguno. Pero si la respuesta es que sí, ahí pega con mayor fuerza el enfoque. Entonces les voy a dar un ejemplo. Vámonos a lo psicosocial, que es lo que normalmente nosotros pensamos. Decirle guatón a un hombre, hablemos solo de sexo, pues vamos a la diversidad. ¿Es lo mismo que decirle guatón a una mujer? ¿Qué creen ustedes? Respóndame por el chat. ¿Es lo mismo? Claro, yo coincido absolutamente con ustedes. Claramente no. Alguien dijo debería, pero socialmente hoy no lo es. Y eso es importante, Alejandro, porque acuérdate que la definición de género, lo social, lo sociocultural también impacta. Y en ese sentido, hay que tener consideración por parte de las áreas de prevención que existen ciertos elementos, ciertas situaciones que pueden más afectar un sexo que otro. Pero llevémoslo más allá, porque esto no es diferencia de sexo, porque esto es diferencia de género. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y llevándolo ya a un ámbito no necesariamente psicosocial, ¿sí? Pero tú tienes una prenda de ropa, ¿cierto? Que solamente se la entregas al sexo femenino, independiente de que existe una persona que te ha señalado que pertenece al sexo femenino, pero tú no lo consideras como tal por un sesgo tuyo. Y por ende, no tiene acceso a ese elemento de protección personal. ¿Podría haberse dado una situación de daño con una fuente que se generó a propósito de un tema físico? Y la respuesta es que sí también.
El tema es el siguiente, y es algo que yo comprendo de cara a los prevencionistas que me ha tocado discutir esto, porque hasta el día de hoy no hay un consenso. ¿Cuándo yo realmente voy a determinar que una situación se ve cambiada por el género si ya tengo una matriz que con anterioridad no era un tema diferenciar si esta actividad influía o no según el género? ¿Dónde yo voy a tener que poner mi enfoque? Las guías no me lo dicen. Por ahí José Tomás Freire dijo, hay una guía de transversalización de los riesgos, sí, pero para los riesgos psicosociales en violencia por género, que me habla justamente de la pregunta previa que hay que hacerle a las personas en cuanto a cómo se consideran, ¿cierto? Y hay un montón también de actividades iniciales, secundarias, terciarias, pero el riesgo, como lo dice la guía, puede ser tanto físico como psicosocial. Entonces avancemos, porque les vamos a proponer una idea y ojalá que a propósito de esta idea se puedan sacar resultados. Lo que nos dice la guía, que para los efectos de identificar peligro existen muchas metodologías, pero la metodología más usada y la que se recomienda utilizar es la metodología GEMA. Yo creo que muchos prevencionistas que nos están escuchando hoy día la conocen a cabalidad, la metodología GEMA, que básicamente significa que usted cuando haga todo este proceso evaluativo, usted tiene que considerar 4 elementos. Cómo la cultura, los estereotipos, ¿cierto?, van a afectar el lugar de trabajo. Y se llama GEMA porque contiene gente, equipos, materiales y ambiente. Y a partir de esa distinción, ¿cierto? Cuando se fabrican las matrices, cuando se fabrican estas evaluaciones, ustedes prevencionistas lo saben muy bien, ustedes van colocando esas letras o cuáles de todas esas letras afecta a esa determinada actividad y a ese determinado proceso. Como le estamos dando una actividad productiva, ¿cierto? Le estamos involucrando un concepto que es nuevo para nosotros, que es el enfoque de género, ¿cierto? Yo tengo que ver en cuáles de esas actividades, de esos procesos, ¿cierto? Podría influir esta consideración y en otros que no debería o no podría influir mayormente. Primero, veamos cada uno de estos elementos para quien no los conozca. Esta es la metodología que se debe usar, por ende, bajo esta fórmula en la que vamos a trabajar. Primero, gente, ya a veces algunos le ponen H como humano, ya corresponde un factor humano en la entidad empleadora, ¿cierto? El factor equipos corresponde a las maquinarias, las herramientas que las personas utilizan para ejercer su trabajo. Los materiales podría corresponder a la materia prima con que ejercen las funciones los trabajadores, ¿cierto? Y el ambiente es todo lo que rodea a las personas. El aire que respiramos, la infraestructura, ¿cierto? Los colores, todo lo que nos rodea en ese lugar. Ahora viene la aproximación por parte nuestra. Ojalá que la puedan compartir, porque hasta el momento no tenemos dictámenes de la Dirección del Trabajo de cómo uno puede aplicar correctamente el enfoque de género. Si estoy diciendo que bajo el enfoque de género una actividad o un riesgo se puede ver afectado de distintas formas, yo tengo que ver si el género afecta en cada una de estas etapas. Y en nuestra opinión, en lo particular, en mi opinión, yo creo que cuando ustedes ya tengan parametrizado este tema y lo tengan con las letras puestas, porque eso ya existe de antes, creemos que los factores que más influyen para determinar una consideración en materia de género tiene que ver con el factor gente y con el factor ambiente. Y en menor medida el factor material. ¿Por qué? El factor gente tiene que ver con el factor humano, en donde está la interacción. Y creo que puede haber un consenso que tanto las mujeres como las diversidades sexogenéricas tienen un riesgo importante en lo que se refiere a la interacción con otras personas. De hecho, yo no he conocido, la verdad, diversidades sexogenéricas que no hayan recibido algún tipo de bullying en su vida, ya sea en el colegio, con los amigos, en el trabajo. Entonces, ese factor está. Por ende, cuando usted ya tiene creada su matriz y usted tiene clasificada ese proceso, esa gestión, ese riesgo con la letra G, es un primer indicativo que yo tengo que ir a mirar si el colocar un enfoque de género me va a cambiar o me va a obligar a tomar una medida adicional. En el factor equipo yo lo descarto. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo, por ejemplo, no encuentro que al año 2025 tengamos herramientas, maquinarias que sean solamente usadas exclusivamente por los hombres o exclusivamente por las mujeres o exclusivamente por la diversidad sexogenérica.
Alguien me puso por ahí, ¿en los equipos debiesen tomar adaptaciones por sexo, por ejemplo, la altura, el peso? Y la respuesta es no, porque los equipos más bien están destinados por una diferencia quizá de edad, ¿cierto? No usarlo a menores de 18 años. Puede ser una diferencia con la capacidad motriz de la persona, pero en relativo al género, al sexo, eh, no conozco ninguna herramienta que solamente pueda ser usada por hombres o mujeres de diversidad sexogenérica, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, si tienen un riesgo calificado o un proceso calificado con la letra E, ustedes no deberían estar aplicando una perspectiva de género respecto a ese punto. ¿Qué pasa con los materiales? Preliminarmente uno podría decir, no, yo no encuentro que los materiales, la materia prima con la que las personas interactúan, sea un tema importante de cara a generar un enfoque de género que me permita o que me obligue a ajustar el lugar de trabajo, ajustar las condiciones, pero hagamos una distinción, porque yo les dije, igual considérenlo en menor medida. ¿Por qué? Alguien me dice por ahí, el peso en los materiales. Claro, porque la ley del saco, ¿cierto? Como le llaman, nos hace una diferencia por sexo, no por género, respecto a quienes pueden levantar una cierta cantidad. 20 kilos para mujeres, ¿cierto? O trabajadores menores de edad, 25 kilos para los hombres. Diferencia sexo-genérico, ¿cierto? Pero lo cierto es que los materiales pueden tener una incidencia distinta porque el contacto con el material podría tener un efecto distinto según el distinto sexo. Eso es algo que me lo tiene que demostrar la certificación del material. Les doy un ejemplo a propósito de las radiaciones ionizantes. ¿Podrían estas afectar de distinta forma a un hombre que a una mujer? No estoy hablando de diversidades sexuales, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir, perfecto, con una radiación ionizante, una mujer podría correr el riesgo de perder su hijo. ¿Un hombre podría perder el riesgo, correr el riesgo de perder su hijo? Y la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿estamos hablando de una diferencia biológica o de género? Porque si fuera biológica, la respuesta también es binaria. Pero si es una respuesta de sexo, de género, no lo sería. Pero sí hay afectaciones. El tema es que desde el punto de vista práctico es una excepción que los materiales tengan una distinción de afectación o de manipulación o de riesgo entre diferencias de género. Por lo tanto, no es un factor al cual yo preliminarmente miraría si es que estoy haciendo la distinción. O sea, hasta el momento me estoy quedando solo con la letra G. Y por último, la Pero letra A. igual, Hernán, Valesca igual puso lo de que herramientas son particularmente pesadas o grandes, que la mayoría de las mujeres no podemos manipular en igualdad de condiciones que con los hombres, que ahí tú volvías al tema de la ley del saco, ¿cierto? Ahí ella está hablando, por ejemplo, que podrían existir herramientas que por su peso, biológicamente, solamente la podría utilizar un hombre, porque biológicamente tenemos más fuerza, ¿cierto? La pregunta mía es la siguiente, ¿realmente está esa distinción previa porque la herramienta es pesada? ¿O es una condición que nosotros previamente estamos estableciendo? Porque a partir de esa idea uno podría entender que lo que nos dice Valesca es que, ojo, no me obligue a mí como mujer a hacer algo que no puedo realizar o que lo puedo hacer en condiciones inseguras, ¿cierto? Pero también puede haber un sesgo en eso, ¿sí o no? Sabemos que las mujeres tienen menos fuerza, por ende yo no voy a enviar mujeres a usar ese tipo de herramientas. Cuando tengan distinciones que puedan llevar al sesgo, es mejor no tomar la distinción. Y hasta el momento que yo sepa, no sé si alguien me puede corregir, no existen herramientas que estén distinguidas por género. ¿Ya? Claro, podría ser lo de los bomberos, incluso lo que vimos recién con el ejemplo de los bomberos, hombres y mujeres. O sea, también existen bomberos mujeres que Claro, tienen que también rescatar personas, o sea. exacto. Y como tenemos que adaptar, pero ojo, no se queden simplemente con el tema género, porque acuérdense que esta vez género y personas sensibles a ciertos riesgos. Quizá el tema del género para los efectos de la herramienta no es la discusión si es pesado o no. Es que quizá hay ciertas personas, independiente de su género, ¿cierto? Que igual no pueden usar la herramienta. ¿Qué pasa con un adulto mayor que tenga, por ejemplo, un cuerpo que no pueda levantar eh, no tenga suficiente estructura muscular? Es una persona sensible, ¿cierto? Pero ahí el uso de la herramienta no entró distinguiendo por el lado del género. Se entró distinguiendo por el lado de la persona sensible a ciertos riesgos. Que lo vamos a ver ahora, ¿ya? El tema importante, podemos volver al GEMA, es que como ustedes, prevencionistas, hacen una distinción y ponen cada una de estas letritas en cada uno de estos procesos, lo que les estamos recomendando nosotros profesionalmente es que si van a ver un riesgo que tenga la letra G o la letra A o ambas,
Ahí pongan esta distinción y solo si es necesario hacerlo. Porque el ambiente también afecta a los géneros. Existen personas que por su género están expuestas a riesgos que yo no estoy expuesto. Yo siempre hago este ejemplo cuando hacemos las charlas con Gracia. Yo salgo a las 3 de la mañana de un lugar oscuro. Mi mayor miedo como hombre es que me asalten. Yo le pregunto a la Gracia cuál va a ser su mayor miedo si sale del mismo lugar. Podría No, ser que la que violen. que a uno la violen, sí. O sea, Claro. hoy día que a uno la maten ya, pero como mujer uno tiene mucho miedo a que a uno pueda ser violada. Y ojo, Gracia, yo también podría ser violado. Lo que pasa es que yo no me lo represento. Y por un tema ya también estadístico, normalmente estas situaciones afectan más al sector femenino. Entonces, desde el punto de vista ambiente, desde el punto de vista gente, existen también ciertas condiciones por las cuales las personas se pueden ver más o menos afectadas. Por lo tanto, en la metodología GEMA, para que llevemos un enfoque profesional y mientras no tengamos un dictamen que nos interprete esto, cada vez que ustedes vean las letras G, la letra A y en menor medida la letra M, pongan un enfoque y hagan un ejercicio de distinción si es que tenemos que hacer un cambio o no. ¿Cierto? Pasemos a la siguiente lámina. La guía dice que para estas cosas usted vaya a la nota técnica 36 del Instituto de Salud, de Salud Pública, que no existe. No existe, todavía no está hecha. Entonces, ¿qué le recomendamos nosotros? Que use dos herramientas. Primero, la nota técnica 99, que habla de la violencia laboral hacia la diversidad sexual, porque les va a permitir tener ciertas conceptualizaciones respecto a la diversidad sexual, que a veces no conocemos. Y la guía de género y riesgos psicosociales también de transversalización de riesgo, también es un elemento importante a considerar, pero ojo, están enfocadas en la violencia laboral y en lo psicosocial. Entonces puede ser un poco incompleto de cara a revisualizar la totalidad de los riesgos que pueden existir por tener diferencias de género. ¿Ya? Dicho lo anterior, pasemos ahora al otro elemento que también genera distinciones que tiene que ver con las personas especialmente sensibles a ciertos riesgos. ¿Existen aspectos legales al respecto? Todos sabemos que existe la ley de inclusión laboral, ¿cierto? Que busca promover esta integración, pero lo más importante, que al igual que la perspectiva de género, es que se debe adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Dicho lo anterior, pasen a la siguiente lámina, por favor. Lo que nos define el Decreto Supremo 44 son personas que por sus características o condiciones personales son más sensibles o vulnerables a determinados riesgos y requieren de un mayor grado de protección. Por ejemplo, y dice entre otras, o sea, no son las únicas, alguna discapacidad física, cognitiva o sensorial, trabajadoras embarazadas en periodo de lactancia, adolescentes, personas adultas mayores, no solamente son las adultas femeninas, adultas, personas adultas mayores, y aquellas que tengan una condición análoga, conocida por la entidad empleadora. ¿Qué me obliga a hacer esto a mí? Dos cosas, tanto en la perspectiva de género como en las personas especialmente sensibles, me obliga a tener una declaración previa por parte del trabajador, de las organizaciones, respecto a qué persona se sitúa en esa condición y qué tengo que yo colocar. Si alguien puede retroceder las notas técnicas, por favor, para ver los nombres, dice Jaime. Entonces, lo que me obliga a mí es que yo tenga una distinción respecto a que la persona me pueda decir algo al respecto. Y si dándome esa información yo tengo que hacer una modificación, la tendré que hacer. Entonces, ¿me va a obligar a estar revisando la matriz constantemente? No, me va a obligar a que simplemente cuando tenga una distinción de este tipo, hacer cambios menores para que se adapte el trabajo a la persona. ¿Qué quiero decirles con eso? En el ejemplo que puso Valesca, hay una máquina hay una herramienta que no puedo levantar. Pero, ¿puede haber una mujer que tenga más fuerza que yo? ¿Podría ocurrir eso? Por supuesto. Puede haber una mujer que vaya mucho al gimnasio, que se alimente muy bien y que tenga una condición física superior a la mía, por mucho que sea mujer y yo sea un hombre biológico, ¿cierto? El punto de vista es el siguiente. ¿Esa actividad me dañaré más, me podrá afectar más por la condición que yo tengo? Sí, pero usted no la puede adivinar. Usted no la puede asumir tampoco. Lo que usted tiene que hacer es que cuando ocurran este tipo de situaciones, y como su matriz dice que estas situaciones podrían darse en el ambiente de trabajo, que normalmente se va a dar con el factor gente y con el factor ambiente, usted va a tomar medidas adicionales. Entonces pasemos como a la lámina conclusiones, ¿cierto?
¿Qué conclusiones, y aquí ya vamos a armar una conversación en estos minutitos que nos quedan, podemos generar a propósito de la creación de las matrices, el levantamiento de los riesgos? Primero, que hay que tomar la metodología GEMA, que ustedes ya la tienen trabajada, porque para eso hicieron las matrices, la hicieron con anterioridad, y enfóquense en la letra G y en la letra A, y en menor medida en la M. Y ahí yo hago una distinción. En segundo lugar, la medición de riesgos psicosociales la hacemos con el CEAL, que antiguamente se llamaba AISTA, ¿cierto? Nosotros como WOMAP y como recursos laborales los invitamos a ir más allá. Porque el CEAL es una evaluación que tiene una encuesta breve, una extendida según el tipo de riesgo, pero no pueden resumir el tema de los riesgos psicosociales, perdón, el riesgo de género y el riesgo de personas sensibles solamente a lo psicosocial. Hay que ir más allá y no solamente con esa encuesta. Hagan estas consultas, tengan estas conversas. Nunca olviden que lo que tenemos que ajustar es el trabajo a la persona. Y por eso mismo no cabe ninguna situación donde yo diga no voy a contratar este grupo de género porque no pueden hacer ese trabajo. Yo lo que tengo que hacer es de qué forma voy a adaptar el trabajo para que cualquier persona, independiente de su condición sensible o de género, pueda realizar ese trabajo. Y si usted no tiene cómo hacer la distinción, significa que las matrices están mal hechas. ¿Hay consejos de las ciertas guías, por ejemplo, de la transversalización de riesgos? Sí, que para los riesgos psicosociales tiene que haber una intervención primaria, que sería conversar con la gente. En segundo lugar, la detección, ver dónde están las brechas. Y terciaria sería que ya colocar planes específicos para hacer más integración de género. Bueno, una pregunta que la hemos levantado con gracia en los distintos webinars que hicimos por la ley Karim, ¿ya? Además de toda la transversalización de consultas que van a hacer con los dirigentes, con los comités paritarios, es la siguiente. ¿Quieren saber si en sus lugares de trabajo hay brechas por el género? Pregúntese usted la siguiente consulta. Si yo tuviera una hija o un hermano gay, por ejemplo, ¿cierto? Que pertenece a la comunidad, ¿puede trabajar donde trabajo yo? Y si la respuesta es negativa, qué debo resolver? ¿Qué debo analizar en orden a que eso ocurra? Alguien me dice, ¿puede repetir la atención primaria y secundaria? Sí. Esa guía, la atención primaria, está para los riesgos psicosociales. Entonces, lo que primero te recomienda esta guía de transversalización de riesgos es que tú hables con las personas, tengas un contacto. La prevención. En segundo lugar, ¿cierto? Viene un ámbito de promoción, ¿cierto? De destinar los lugares de trabajo. Y en tercer lugar, viene ya la intervención directa de los equipos, la capacitación. A eso se refiere con una intervención primaria, secundaria y terciaria. Ahora, si yo tengo que hacer una intervención primaria, secundaria y terciaria, significa que el riesgo existe. Pero por favor no cometan el error de pensar que solo lo psicosocial afecta el tema de género y a las personas especialmente sensibles. Es más, ¿podrían haber personas especialmente sensibles que no están en ese listado? Yo creo que sí, por ejemplo, las personas que tienen un trastorno espectro autista, porque no es una discapacidad, pero es una condición que quizá me va a afectar en el diario vivir y por ende yo tengo que tener ciertos ajustes al respecto. El hecho de que usted en su planilla, en su matriz, en su levantamiento de procesos, detecte que no hay trabajadores o que solamente hay trabajadores de un determinado género, no le excluye del riesgo. Eso también entiéndalo, como me ha escuchado de algunos prevencionistas. El riesgo va a existir igual. ¿Por qué? Porque las distinciones normalmente ustedes las hacen por hombre o mujer, que es una distinción impropia porque la distinción tiene que ser por género. Entonces alguien puede caer en el error que por la distinción biológica de mujeres, ¿cierto? Como no hay hombres, yo no voy a aplicar perspectiva de género y eso es un error, porque se tiene que levantar según la existencia del proceso y cómo afecta el factor G o la A. No si es que existen solo mujeres o solo hombres, ¿ya? Eso. Eh, no sé, Ya. gracias si me quieres Sí. aportar aquí con No, consejos yo creo, adicionales. estamos sobre la hora, ya llegando al final. Agradecerte, obviamente, Hernán, por toda esta clase ilustrativa. Yo creo que, bueno, todo esto va muy de la mano también con lo que hemos ido trabajando, especialmente desde el año pasado, con la ley Karen, de ir creando estos espacios de trabajo que sean sanos, que sean saludables, que las personas quieran ir a trabajar el lunes a sus lugares. Ahí Loren nos levantó la mano. Por eso nos queda un segundito. Si quieren ahí hacer la pregunta por el chat y vemos cómo contestarla rápidamente.
Pero agradecerle a todos los que hoy día nos están acompañando aquí y veamos si podemos a ver, contestar esta última pregunta, Lorraine. A ver, dinos. La escribo por el chat o la digo acá No, dile más, nomás, más más rápido. rápido. Hola, hola. Hola, Mira, Rey. hola Hernán, ¿cómo estás? Mira, mi pregunta es que en una investigación de accidente también hoy día se indica que el formato también debe ir con este tema del enfoque de género. A mí lo que me causa la duda, mi gran duda en realidad, porque me parece perfecto que hablemos de enfoque de género hoy en día, es que uno en las investigaciones de accidente identificas causas. Entonces, ¿cómo ahí ver este tema del enfoque? ¿Cómo envolver el tema del enfoque de género en una investigación de accidentes? Mira qué buena pregunta, porque desde el punto de vista práctico, la metodología a utilizar para la investigación de accidentes es el árbol de causas, ¿cierto? Donde uno tiene Ujú. la causa basal y empieza a hacer ramas, esto pasa por esto, puede haber pasado por esto. Entonces, básicamente, en mi opinión, como estamos aplicando enfoque de género, el enfoque tendría que ser una de las ramas. Y sobre una de las ramas, tú tendrías que distinguir, ¿habría cambiado el accidente o las consecuencias del accidente a propósito de un enfoque distinto? Y normalmente uno dice, bueno, no hay ley del saco, no hay, no hay ropa distinta, no aplica la perspectiva de género. Y eso es un error, porque en realidad quizá el accidente se pudo haber dado a una persona que en condiciones normales, ¿cierto? O de interacción, estaba sufriendo una situación que incidió en que cayera en una situación de accidente. Por ejemplo, una persona que ya estaba siendo hostigada y producto de ese hostigamiento tenía una baja, ¿cierto? En su rendimiento y eso no fue detectado y producto de esos accidentes. Desde el punto de vista del árbol de causa, cuando tú hablas eso y clasificas eso, debería ser un elemento que uno tenga que poner como dentro del árbol para determinar si eso aumentó el daño o influyó en el accidente, y la respuesta es que sí. El tema es que no tenemos guía al respecto para poder distinguir y eso les va a generar un problema a ustedes los prevencionistas y por lo tanto yo creo que de cara como a la matriz, enfóquense primero en la metodología G y en la A y luego de eso vean si en el árbol de causas ese riesgo que fue observado está la G y la A y ahí le aplica la perspectiva de género. Si no está la G o la A en ese accidente, en ese proceso, yo no la aplicaría o haría una declaración que diga que el enfoque de género no cambió las conclusiones de esta investigación. Oye, bueno, agradecerle, muchas gracias Hernán. Solo decirles, dado que ya estamos sobre la hora, que les mandamos a todos ahora en este momento les vamos a mandar de aquí al final de la tarde un descargable, o en realidad más que un descargable, un entregable, para usted, para que no lo van a tener que descargar. Es una guía, una pequeña guía con un resumen de lo que fue hoy día lo que estuvimos conversando para que lo puedan tener. Y bueno, agradecerles por haber venido, por participar tan activamente y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias, Hernán. Gracias a ti, que estén muy bien y ojalá que les haya servido. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gusto verlos. Gracias.